este momento, en esta sección, vamos a resolver un problema que tiene que ver con una masa oscilante y vamos a aplicar precisamente la ecuación de movimiento de un objeto adherido a un resorte. Así que presta mucha atención. Te comento que el problema está también en la descripción de este vídeo, así que puedes ir viendo el problema mientras vamos desarrollando cada una de las variables que necesitamos para este problema. Vamos primero a anotar los datos que tenemos a nuestra disposición. Los datos serán, en primer lugar, la amplitud, que equivalen a 15 centímetros. Recordar que cada vez que se nos da una unidad en centímetros, en milímetros, en kilómetros, siempre y cuando así la ecuación lo admita, pues hay que transformarlo a la unidad fundamental, en este caso el metro. Así que 15 centímetros equivalen a 0,15 metros. Por otro lado, también nos proporciona la frecuencia, que recuerden que de acuerdo a la teoría que estuvimos viendo, la frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Esta frecuencia en este problema equivale a 0,20 Hz, la unidad de frecuencia. Y también tenemos la ecuación de movimiento, que al ser un resorte dispuesto en sentido vertical, equivale a la amplitud multiplicado por el seno de omega, no es una W, omega t, que es el tiempo. Entonces, si esta ecuación es válida, si el resorte está dispuesto en sentido vertical. Si es en sentido horizontal, pues es exactamente lo mismo, solo que aquí, pues en vez de ser Y, vendría a ser X en el caso que sea horizontal. Como es vertical, nuevamente tenemos entonces Y igual a seno de omega t. Entonces, tanto en el inciso A como en el inciso B, pues nos piden una serie de variables para determinados tiempos. Esos tiempos son, en el inciso A, nos piden calcular la posición y la dirección de movimiento de la masa en t igual 3,1 segundos. Y en el inciso B nos piden determinar, o nos piden cuántas oscilaciones efectúa la masa en un tiempo de 12 segundos. Así que aquí ya tenemos todos los datos a disposición para llegar entonces a la resolución de este problema. En primer lugar, vamos entonces a resolver el inciso A. En el inciso A nos piden la posición y la dirección de movimiento de la masa. Bien, la posición tiene que ver precisamente con esta fórmula de aquí. ¿Okay? Tiene que ver con la distancia que hay de cualquier punto del movimiento al punto de equilibrio. Así que vamos a usar esta ecuación, Y igual amplitud por el seno de omega t. Y aquí pues la pregunta que hay que hacerse es ¿a cuánto equivale omega? Omega, como vimos en las ecuaciones, te voy a colocar el video por aquí, el link al video que vimos acerca de introducción al movimiento armónico simple, por aquí lo voy a dejar, en el que omega en términos de la frecuencia equivale a 2pi por la frecuencia, y no nos olvidamos aquí de añadir la variable t. Así que allí lo tenemos, Y igual a por el seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Ya tenemos entonces la ecuación lista para reemplazar los datos. La distancia equivale a la amplitud, la cual es 0,15 metros por el seno de 2pi por la frecuencia. Verificamos acá, la frecuencia equivale a 0,20 y vamos a colocar aquí segundos a la menos 1. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y ahora de dónde salió ese segundo a la menos 1? Fácil. La unidad para la frecuencia, que es el hertz, equivale a 1 sobre segundo. Y 1 sobre segundo no es más que segundo a la menos 1. Entonces acá vamos a cerrar paréntesis y eso lo terminaremos de multiplicar por el tiempo. Bien, entonces la pregunta que cabe aquí, ¿en qué tiempo me están pidiendo calcular esa posición? En 3,1 segundos. Como vemos aquí, ese es el inciso A, 3,1 segundos. Entonces terminamos de cerrar paréntesis. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección.
En vez de colocar los paréntesis, vamos a colocar corchetes siguiendo así el orden de los paréntesis. Y igual. Entonces ahora vamos a nuestra calculadora aquí y entonces efectuamos la operación. 0,15 por seno de 2pi. Para obtener la constante pi solamente tenemos que oprimir, por lo menos en las Casio y en las Canon, oprimir Shift y este simbolito que está aquí, exponente, aquí encimita de este símbolo está la letra pi. Entonces 2pi por 0,20 multiplicado por 3.1. Y bueno, verificamos también que nuestra calculadora esté en radianes, algo que se me había pasado. En la parte de arriba podemos identificar si la calculadora está en radianes o no. No sé si se logra percibir allí. Verificamos acá, Shift Mode, y donde dice 4 radianes, y ahora sí le damos igual. La respuesta entonces es menos 0,10. Colocamos entonces menos 0,10 metros. Entonces antes de continuar, importante, algo que no se nos puede pasar por alto, es colocar nuestra calculadora en radianes antes de efectuar cualquier cálculo que tenga que ver con funciones trigonométricas, llámese seno o coseno. La función trigonométrica que usemos en el movimiento armónico simple, nuestra calculadora deberá estar en radianes. Así que importante eso, 0,10 metros es el resultado. Ahora pues tenemos entonces que analizar cuál es la dirección que posee la masa en ese preciso momento. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta en qué posición, o mejor dicho, hacia dónde va la dirección de la masa en 3,1 segundos? Bueno, hay una manera más o menos simple de calcularlo. Para ello primero tenemos que darnos cuenta a cuánto equivale el periodo de este movimiento. El periodo es igual al inverso de la frecuencia, o sea 1 sobre 0,20 Hz, y 1 entre 0,20 es igual a 5 segundos. ¿Qué nos indica eso? Vamos a hacer un pequeño diagrama por acá. Aquí tenemos nuestro dibujo. Bueno, pues sucede que a partir del momento en que se suelta esta masa, pues inmediatamente comienza el movimiento oscilatorio de este resorte. Así que el periodo, siendo que es la cantidad de tiempo que tarda en dar una oscilación completa, entonces tenemos que desde el momento en que se suelta, él entonces tiende a volver a su posición de equilibrio. Entonces va a realizar aquí, pasa por la posición de equilibrio y va a dar entonces una vuelta completa. Ahí está. El tiempo que tardó en dar esa vuelta completa equivale precisamente a los 5 segundos que nosotros tenemos aquí. Si dividimos esos 5 segundos en 4 partes iguales, esto es, ¿cuánto tarda en llegar hasta la mitad? ¿Cuánto tarda en llegar hasta la otra mitad? Entonces podremos saber con total certeza cuál es la dirección del movimiento de esta masa a los 3,1 segundos. Ok, verifiquemos esto. Si partimos esos 5 segundos, si los partimos en 4 partes iguales, vamos a obtener 5 partido entre 4, vamos a colocarlo con otro color. 5 partido entre 4, vamos a obtener 1,25 segundos. Eso quiere decir que el tiempo que él tarda de ir desde que lo solté hasta aquí equivale a 1,25 segundos. El tiempo que tardará en ir de aquí hasta acá tardará exactamente el doble de 1,25, o sea 2,50. Y el tiempo que tardará en viajar de aquí hasta esta posición de equilibrio sería 2,50 más 1,25 más. Eso equivale a 3,75. Eso quiere decir
que los 3,1 segundos están contenidos entre este punto y este punto de aquí. Quiere decir que a los 3,1 segundos la dirección de esta masa oscilante es directamente hacia abajo, ¿okay? Directamente hacia abajo. Como les comento, dividimos entonces el periodo entre 4 partes iguales para conocer el momento exacto o la posición exacta en donde se sitúa esta masa oscilante. Así que bueno, basado entonces en este argumento, decimos que la dirección de esta masa oscilante es directamente hacia abajo. Así que aquí colocamos hacia abajo. Hacia abajo. Bien, vamos entonces a avanzar a la segunda parte de este problema. La segunda parte de este problema tiene más que todo que ver con calcular cuántas oscilaciones efectúa la masa en un tiempo de 12 segundos. Bien, aparenta ser un problema relativamente sencillo. Vamos a ver entonces cuántas oscilaciones es capaz de dar en 12 segundos. Existen al menos dos maneras de calcular cuántos ciclos o cuántas vueltas completas es capaz de dar esta masa oscilante en 12 segundos. La primera manera es mediante o utilizando la frecuencia, o sea, n, el número de ciclos, es igual a la frecuencia por el tiempo. Y la otra fórmula es utilizando el periodo. El número de vueltas o de ciclos equivale al tiempo sobre el periodo. Aquí vamos a utilizar entonces, esta de aquí. O sea, n es igual a la frecuencia, que es 0,20 Hz, multiplicado por el tiempo en el que nos solicitan determinar la cantidad de ciclos totales, 12 segundos. Evidentemente, si usamos la otra fórmula, vamos a obtener lo mismo. Así que 0,20 por 12 es lo mismo que 2,4. Hacer notar que esto no contiene unidad, porque estamos hablando de ciclos o de vueltas completas, así que no es una unidad en sí. Quiere decir que en 12 segundos esta masa es capaz de dar 2,4 vueltas. Esto equivale a una vuelta completa, otra vuelta completa y casi a punto de llegar a la mitad de otra vuelta. A eso equivaldría entonces los 2,4 ciclos. Bien, muchas gracias entonces por acompañarnos en la resolución de este problema y nos vemos entonces en un próximo capítulo.